Queridos hermanos sacerdotes de la diócesis de Lugo, querida comunidad de madres carmelitas descalzas y amados hermanos en el corazón de Jesús de Teresa. Para las empresas que había de acometer en la Iglesia. En orden a esto, hemos rezado en la oración colecta de la misa propia de la transverberación que no sería razonable no celebrar este día precisamente aquí, en el lugar sagrado en que aconteció, aun cuando estemos leyendo las lecturas del domingo corriente. Pues bien, en esa colecta hemos empezado suplicando al Señor que nos contagie un poco de aquel fuego con que el Espíritu Santo abrasó el corazón de nuestra Madre Santa Teresa para fortalecerla en las empresas que había de realizar en la Iglesia. Los dones de Dios son siempre difusivos, como el bien es difusivo de sí mismo. Y cuando además de ser dones inherentes a la gracia santificante, a las virtudes teologales y cardinales y a los dones del Espíritu Santo, son lo que en teología se llaman gracias gratis date, o sea, gratuitamente concedidas, no son sola ni principal ni primariamente para el beneficio de aquel que las recibe, sino para que de esa alma, como de una catarata que se desborda, aprovechen a otras muchas. Y aunque no se pueda catalogar de una manera químicamente pura en teología el fenómeno de la transverberación, puesto que no apareció al exterior como una gracia gratis data, sin embargo, sí es una de esas gracias que el Señor concede no solo para quien la recibe, sino para generaciones de almas que han de venir después. Y así hemos de mirar nosotros esta gracia singularísima, preciosa, toda perfumada de cielo, que es la que llamamos merced del dardo o transverberación. No fue solo para Teresa, es también para mí. Y si a ella se la regaló el Señor varias veces además, como en la caricia repetida de un esposo enamorado, para fortalecerla en orden a las empresas que había de realizar en la Iglesia, también a nosotros nos salpica santamente esta gracia con esa misma finalidad. ¿Cuáles fueron las empresas que la Santa Madre realizó en la Iglesia? Eso no cabe en los límites de una homilía, pero en sustancia todos las conocemos. Su obra fundacional, que llega hasta hoy, de monjas y de frailes, dejó 17 conventos sembrados por España y poco tiempo después las ramas del Carmelo descalzo daban sombra a todos los países de la cristiandad. Y por si eso hubiera sido poco, un legado de literatura mística que no tiene parangón entre todos los otros maestros espirituales. Pero la empresa fundamental, o digámoslo de una vez, única, de Teresa en la Iglesia fue la santidad. El grito, silencioso porque ella quería que estuviese escondido tras los muros fuertes y las rejas tupidas y el mucho, grandísimo encerramiento de sus Carmelos, el grito aún insonoro pero eficaz, poderoso, fecundo, que tendría que resonar en la Iglesia toda es este: santidad. Es lo único que le interesó a Teresa, por lo único que luchó, que se cansó,
que no perdonó fatigas, que no contempló sus propias enfermedades, que no se compadeció a sí misma cuando la calumniaban o no la comprendían. El grito era este: santidad. Y este ha de ser nuestro grito hoy. ¿Cuáles son las empresas que los que estamos aquí tenemos que realizar en la Iglesia? Pobres de nosotros. Podemos decir como Teresa, cuando lloraba en aquella ermita de San José de Ávila, venida a saber los daños de Francia, o sea, la herejía luterana, porque entonces Lutero no era nadie a quien se homenajease en la Iglesia Católica, y cuando vino a saber aquello, lloraba y decía: ¿qué puedo hacer yo? Y resolvió hacer esto, según escribe en El Camino de Perfección: eso poquito que yo puedo y es en mí. Y eso todos lo tenemos en nuestra mano. Cumplir con perfección los deberes de nuestro Estado, que es la verdadera penitencia, como explicaba Lucía de Fátima. No salirnos del camino de los mandamientos del Señor, andar alegremente en su santa ley, porque para la santidad el primer requisito es negativo: no pecar, y después dejarse dirigir por el Espíritu Santo. Santidad. Todo lo demás en la Iglesia es secundario. Habrá que hacer cosas. Teresa estuvo llamada a hacerlas, y muy importantes. Nosotros también, y no menos si suponen un aumento de la santidad de la Iglesia. Hay que amar a la Iglesia, nos ha dicho San Pablo en su epístola a los Efesios: como Cristo la amó. Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla. Queridos hermanos, la gran urgencia de hoy en la Iglesia es la santidad. Está siendo zarandeada la Iglesia por Satanás. Son escándalos gravísimos los que nos están sorprendiendo últimamente. No inciden en nuestra fe, pero sí en nuestra sensibilidad, y nos hacen experimentar un dolor muy profundo, porque tantas almas quedan en los senderos del camino, escandalizados por aquellos que tendríamos que ser luz, y damos tinieblas. En la Iglesia hoy es necesaria una revolución, una conversión de santidad. No es la urgencia de la Iglesia la adaptación al espíritu de los tiempos, la comunión de los divorciados o la aceptación de la homosexualidad y otras cosas de ese jaez. No está la Iglesia llamada a decir eso al mundo, sino a señalar la cruz de Cristo, esa cruz que cuando se alza enhiesta como signo de reconciliación en los montes, desata la furia de los satélites de Satanás y quieren hacerla desaparecer. La Iglesia es lo que le dolió a Teresa. La Iglesia es lo que rompió el corazón de Teresa, que quedó transverberado de amor y de dolor. Y la Iglesia, porque es nuestra Madre, Immaculata ex maculatis, como decían los padres, inmaculada hecha de manchados, casta meretrix, la Iglesia donde el trigo y la cizaña crecen juntos, la Iglesia red barredera que recoge peces malos y buenos a un mismo tiempo. La Iglesia es nuestra Madre, de ella lo recibimos todo, es la esposa purísima de Cristo, es la que produce santos como Teresa de Jesús, es la que tiene por madre y medianera universal a María Santísima, la más pura de todas las criaturas. No podríamos vivir sin la Iglesia. Como Teresa no pudo, aunque muchos elementos de la Iglesia la hicieran sufrir tanto. Aquellos de quienes se hubiese esperado entonces, como hoy, que en lugar de poner un dique a la santidad, favoreciesen su invasión en la Iglesia. Pero Teresa no se decayó por aquello, no se frenó por el ejemplo negativo
o el papel sorprendente que muchos miembros de la Iglesia ofrecían en su tiempo, hubiera sufrido también tanto en el nuestro, de tanta confusión en una Iglesia en la que denunció lamentándose amargamente el beato Pablo VI hace ya más de 40 años que había entrado el humo de Satanás y de la cual parece que todavía no quiere salir. Pero Teresa no se hubiera tambaleado en su fe. Hubiera hecho hoy lo que hizo entonces, abrir el corazón para que en él entrase a raudales como un torrente en crecida el Espíritu Santo y la abrasase en el fuego de Dios, porque Teresa es toda fuego. Y cuando nos asomamos a su corazón, nos asomamos a un volcán en erupción, a una hoguera crepitante. Aprendamos de Teresa a amar a la Iglesia mirándola como la novia, mirándola como esa esposa cándida, blanquísima del Cordero, mirándola como la que ha de reunirnos a todos en su seno y gestarnos y hacernos crecer a la vida verdadera, que es la vida de la gracia. Hermanos, no temamos. A veces tenemos cierto pudor los predicadores de referirnos a estos temas, pero es ya tan persistente y palmaria la presencia de escándalos en la Iglesia, que no está mal que de vez en cuando nos estimulemos unos a otros para decirnos: la Iglesia no es eso. La Iglesia es el corazón de Cristo, vivo y palpitante. La Iglesia es la mirada dulcísima de María, que se complace como Mater castísima en la pureza y en el celibato de los sacerdotes y en la virginidad de las almas consagradas, y que retira los ojos llorando cuando esto no se da en la Iglesia. La Iglesia es algo mucho más bello, más puro, más trascendente. No es una organización humana hecha de silencios cómplices o de escándalos que se ocultan. La Iglesia es Jesucristo, y porque nosotros le amamos a Él, amamos a la Iglesia y deseamos poder morir diciendo como Teresa: al fin, Señor, muero hija de la Iglesia. Afiancemos nuestra fe, hermanos, en estos tiempos difíciles. Hablar así no es catastrofismo. Hablar así es no esconder la cabeza en la tierra como el avestruz y afrontar con realismo la situación. La situación es grave, preocupante, por tanto requiere un plus de santidad. No podemos jugar con las cosas de Dios. No podemos comulgar de cualquier manera, dejando que pasen meses sin confesarnos y yendo luego a recibir el cuerpo de Cristo como quien toma una galleta. No podemos hacer oídos sordos a los mandamientos de Dios, que son los mismos hoy que fueron ayer. Debemos sentir la urgencia de la santidad, que pasa por vida sacramental, sobre todo eucarística, por oración frecuente, por penitencia y por práctica de misericordia con nuestros hermanos, los hombres, los más necesitados, los más pobres, que son en primer lugar los pobres de Dios. Pidamos hoy a Santa María, Mater Ecclesiae, vivir cada uno de nosotros pro Ecclesia Santa, para que la Iglesia sea santa. Así vivió Teresa. Por eso su corazón se abrasó en el fuego del amor. Por eso sufrió tanto y gozó tanto. Por eso trabajó tanto y se inmoló a sí misma en el altar de la Iglesia. Todo brotó de aquel dardo. Aquel dardo era el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos un poco de dardo que transforme nuestro corazón, que lo perfume con aromas de cielo, sustrayéndolo de ese pestilente mundo que a veces quiere envolvernos con sus criterios de engaños diabólicos. Miremos a Teresa y todo será para nosotros claridad, rectitud, sinceridad,
transparencia, voluntad firme y decidida de servir a Dios, de asimilarse a Cristo crucificado, que es el mismo ayer y hoy y siempre, y de santificarse a sí misma en primer lugar y después a todos los que trató por el bien de la Iglesia. Vivamos así, queridos hermanos, sin preocuparnos, aunque suframos tanto, por los escándalos que se producen hoy en el seno de nuestra amada Madre Iglesia. Dios puede más, Dios sabe más, Dios guía a su Iglesia y Dios nos concederá la gracia de poder morir un día exclamando como Teresa: al fin muero, hija de la Iglesia. Así sea.